proyecto de ley de financiamiento. Entonces, bueno, este informe, digamos, pues como todos, y en este caso, digamos, compila los aspectos principales de la ley de financiamiento que fue radicado el pasado 10 de septiembre, como todos sabemos. Se exponen los efectos que podemos calcular con las bases de datos disponibles. Recuerden que acá hay una discusión pendiente de, ojalá que tuviéramos como sociedad más apertura a datos para poder medir entre todos efectos y decidir las mejores cosas para la sociedad. Entonces vamos a mirar los efectos que tendrán algunos de las medidas sobre el bolsillo de los colombianos y colombianas, y pues obviamente todo lo que las modificaciones de impuestos y demás. Y vamos a también presentar las consideraciones después de haber estudiado mucho más juiciosamente el tema sobre si modificar o no la regla fiscal. Recordemos que, o sea, ley de financiamiento y reforma tributaria, mucha gente lo dice que son sinónimos. Sin embargo, de alguna forma, ley de financiamiento se da en el contexto justamente actual, en el que en julio se presentó un PGN, un plan de gasto del gobierno por 523 billones, pero desfinanciado en 12 billones según el gobierno. El gobierno dice, tengo para financiar 511 billones. Entonces, la ley de financiamiento surge en estos contextos en los cuales el gobierno dice, oiga, me falta plata y lo que quiero es ir a buscar plata, ¿no? Entonces, la ley de financiamiento puede ser mucho más grande. Fíjense que acabamos de hablar de regla fiscal porque justamente hay una parte gigantesca de este recaudo de 12 billones que viene de regla fiscal. Y de alguna forma, ley de financiamiento, o en palabras sencillas, es el gobierno diciendo, necesito ir a buscar plata como sea, bien sea con regla fiscal, con más cambios normativos de la DIAN y demás, y parte de eso es cambio en los tributos y por eso se utilizan como sinónimos, pero no son lo mismo. Entonces, bueno, como les comentaba, el proyecto de ley de financiamiento radicado busca conseguir esos 12 billones adicionales. ¿Cuál es el resumen de esta ley de financiamiento? ¿Cuál es el resumen de estas fuentes de las cuales el gobierno nos dice, oiga, necesito ir a buscar plata y la voy a obtener esos 12 billones de acá? Entonces, la ley de financiamiento contiene una serie de disposiciones que incluyen modificaciones a, primero, la regla fiscal, que es la mayor fuente de recaudo que espera el gobierno si se le aprueba esto. Impuestos sobre renta de personas jurídicas y naturales, ganancias ocasionales, digamos, se quiere cambiar la tasa a la cual se graban estas ganancias ocasionales, impuesto al patrimonio, ya vamos a ver en detalle qué tiene, IVA sobre juegos al azar, de suerte y al azar, y esto básicamente es para los que son electrónicos, porque digamos los que son presenciales ya tienen, IVA sobre los vehículos híbridos impuestos al carbono, y como les mencionaba, estas leyes tienen todo lo que el gobierno puede hacer para coger más recaudo, entre ellas normas tendientes a mejorar la labor de la DIAN para incrementar el recaudo. Recordemos que el año pasado, justamente bajo una figura parecida o cuando necesitaban más dinero, se propuso unos mecanismos diferentes normativos para la DIAN. Típicamente eso se puede meter todo en ley de financiamiento. Fíjense que estrictamente hablando, si uno hace modificación a la regla fiscal, de hecho hay una modificación solo para eso en 2021, se pasó un proyecto de ley diferente, pueden haber un proyecto de ley diferente para normas tendentes a la DIAN. Una ley de financiamiento es, venga, yo pongo todo lo que puedo hacer para conseguir dinero, tributos, y por eso están todas estas contenidas en una, y es como decir, la ley de financiamiento en este caso modifica la regla fiscal, tiene reforma tributaria y tiene normas para que la DIAN incremente su recaudo. Entonces, el gobierno nos dice, oiga, estoy buscando, ¿no? 12 billones. Entonces, el gobierno lo que nos dice es, oiga, el ingreso esperado van a ser 11,8 billones de pesos, ¿cierto? Acá está desagregado, pues esta tabla, digamos, también la presenta el gobierno como tal. Y un poco lo que nos dice es, vea, de estos 11 billones, fíjense que 5,3 va a ser regla fiscal, básicamente casi que un poco redondeando la mitad de este recaudo viene la regla fiscal. De estas normas de la DIAN vienen 1,6 billones, según lo que nos dice el gobierno, 1,3 billones de impuesto al carbono, 870.000 millones de impuesto al patrimonio. Por cambios en el IVA se estiman 2 billones de pesos adicionales de recaudo. Y por impuesto de renta, vamos a ver ahí como unas sumas y restas, ¿no? Entonces acá hay 560 billones, 560.000 millones, medio billón de pesos. Y fíjense que acá la resta hay, es decir, en personas naturales se piensa recoger más, en personas jurídicas, de hecho, hay un cambio negativo, ya veremos posteriormente por qué. Y acá está un poco la composición de cuánto esperan recaudar en el tiempo.
Uno de los puntos críticos a los cuales, pues digamos, les voy a comentar un momento, pero quiero hacer hincapié en esto. Fíjense nuevamente, la mayor parte de cómo vamos a financiar el presupuesto 2025 viene de modificar la regla fiscal, ¿no? Si ustedes miran cuál es el recaudo esperado los demás años, acá, digamos, oculté estos valores porque son demasiados, los pueden ver en el informe. Lo que quiero llamar la atención es que el gobierno justamente nos dice, oiga, futuro, dado esta ley, dado que va a cambiar algunas reglas de juego en la DIAN, dado que va a cambiar la forma de taxar renta de personas jurídicas, naturales, patrimonio, en fin, ¿cuánto voy a capturar en el tiempo futuro? Fíjense que nos dicen, vea, en 2025 voy a capturar casi 12 billones adicionales, en 2026 3 billones y esto va cayendo paulatinamente hasta medio millón de pesos en 2030. Entonces, lo primero de alguna forma es que uno ve que esta ley de financiamiento tiene un plan de choque de corto plazo, ¿no? Tiene un plan de choque para 2025, es una ley de financiamiento que busca financiar en el corto plazo el PGN 2025, pero ese efecto, digamos, se diluye en el tiempo. Entonces, pues simplemente como tengamos eso como idea. Bueno, entonces, como les mencionaba, la parte más grande es modificar la regla fiscal. En esto el gobierno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos dice es, venga, yo quiero adelantar la entrada en vigencia de la fórmula para el cálculo del balance fiscal permitido. Básicamente quiero cambiar, que me dejen utilizar otra fórmula de regla fiscal, que ya les comento exactamente cuál es, y un espacio transitorio de gasto adicional, ellos lo llaman verde, que se excluya del cálculo del balance fiscal permitido. Acá un poco todo el tema es, claro, recuerden que en el mundo estamos en esta discusión de transiciones energéticas, cambio climático, estamos en todo lado, en Ecuador también hay sequía, ¿no? Es decir, todo este tema está cambiando el patrón de lluvias, todos los países del mundo lo tienen, y la conversación mundial es cómo hacemos para, digamos, financiar o reducir, matizar el efecto. Valeria, y ¿Aló? Ya. Entonces, justamente acá lo que quieren es decirnos, oiga, simplemente déjeme un espacio de gasto adicional verde y no me compute eso en la regla fiscal. Ya vamos, digamos, a analizar esto. Contexto previo, regla fiscal. Esto surge con la ley 1473 de 2011. Y acá lo que nos decían es que el déficit, recuerden que déficit es gastos, ingreso, perdón, menos gastos. Entonces, si yo tengo un déficit positivo, básicamente estoy gastando más de lo que me ingresa, no puede ser superior a 1% del PIB del 2022. Entonces, digamos, así estaba la regla. Yo no podía, digamos, tener un desbalance entre ingresos y gastos superior al 1% del PIB. Había un régimen de transición de 2.3 hasta 2014. Cuando se hizo esta regla estábamos en unos niveles de deuda bastante altos y un gasto, digamos, acelerado, y 1.9 hasta 2018. Entonces, ¿por qué surge esta necesidad? Un poco todo el tema es en este juego de gobiernos buscando recursos a nivel mundial y a nivel interno, está el problema de la credibilidad y un poco las reglas fiscales han surgido en el mundo, hay un montón de reglas fiscales en la cual cada gobierno le dice al resto del mundo, oiga, así yo tengo mis finanzas, véalas, obsérvelas, yo soy responsable, présteme a buenas tasas, ¿no? Entonces, por eso se hizo esto en 2011. Fíjense que esta regla solo hablaba de déficit, ¿no? Y no hablaba de niveles de deuda. Justamente lo que uno observa es que de 2011 a 2020, la deuda neta como porcentaje del PIB estuvo subiendo hasta porcentajes mayores al 60%. Entonces, un poco lo que uno dice es, oiga, para tener, digamos, compensados ingresos y gastos, yo puedo endeudarme, digamos, pues de forma muy grande, depende cómo mueva ese balance entre ingresos y gastos, y pues nos estábamos endeudando bastante. Llegó la pandemia y pues tocó endeudarse mucho más. Justamente en este contexto es que se dice, oiga, espere, de pronto esta norma de solo haber hablado del déficit no es suficiente, venga, ampliemos las definiciones, ¿no? Y entonces surge la modificación de la ley 2155 de 2021. Como les digo, eso es importante tenerlo en el contexto porque esto justamente es lo que el gobierno está diciendo. Dado esta ley, yo quiero tener más espacio para poder endeudarme. Entonces, a grosso modo, ¿qué hizo esta ley? Le dice, oiga, le va a poner un límite a la deuda neta, un nivel prudente ancla. El nivel prudente, es decir, el nivel prudente es lo que deberíamos tener en el largo plazo como economía. Ojalá fuera menor, fuera mayor. Digamos que acá está toda la discusión
así como un hogar se endeuda para financiar consumo, puede pasar que el gobierno se endeude para inversiones y demás. Acá el punto, por supuesto, es el problema no es endeudarse, sino cómo nos endeudamos y qué retorno vamos a tener. Y es parte de la discusión que, si se quiere, está pendiente, que un poco nos digan cuál es el retorno de la inversión. Y eso, pues, digamos, es históricamente como país Colombia, ¿no? Entonces, hay un límite superior, inferior. También nos hablan del balance fiscal como función del nivel de deuda neta. Entonces, acá nos meten, digamos, que el balance fiscal tiene que tener en cuenta la deuda. Un poco lo que nos dicen es claro, a veces el precio del petróleo está bajo, a veces está bajo, a veces estamos en ciclo económico expansivo, contractivo. Descontemos esos ciclos, digamos que eso está como súper establecido, cómo se debe hacer. Esto ya son detalles que pues, no nos competen como tal, pero pues hace un descuento de transacciones de única vez. Se crea la CARF, como todos sabemos, es un organismo pues súper importante, independiente, que observa muchos más datos que la mayoría y da sus recomendaciones de qué es lo que se debe hacer en términos fiscales para que el resto del mundo nos vea como responsables y plantea un régimen de transición. Fíjense que esto fue hecho en 2021, fue hecho en plena pandemia. Entonces, acá es básicamente la gráfica anterior, ya incluyendo los límites superior, esta línea punteada roja es el límite superior, la azul es la inferior, y fíjense que una vez que nosotros como sociedad le metimos el tema de, oiga, está bien el tema del balance, pero controlemos el nivel de deuda, fíjense que el nivel de deuda pues de alguna forma empezó a caer porque pues justamente le pusimos restricción a eso. La discusión está justamente acá. La discusión está que en el momento en el que hicieron esta ley, se preveía que el gasto de pandemia iba a ser mucho más alto y la transición, que por eso nos hablan de adelantar la regla, iba a ser mucho mayor. Entonces, acá justamente en este panel A, lo que tenemos es esta proyección de deuda que se hizo en 2021, ¿no? Epa. Entonces, fíjense que en 2021 lo que nos decían es, oiga, la deuda va a subir hasta 65% en 2025 y luego va a caer paulatinamente en 2034. Entonces, un poco lo que decían es, oiga, pandemia nos va a exigir mucho recurso y nos vamos a seguir endeudando hasta 2025. Permítame o flexibilicemos estos parámetros, una transición en la cual yo llegue en 2034. ¿Qué pasó? Lo amarillo es lo observado, ¿no? Y fíjense que afortunadamente como país no tuvimos que sobreendeudarnos, ¿no? Y un poco llegamos rápidamente en 2023, básicamente ya llegamos un poco abajo del nivel de endeudamiento. La discusión que está planteando el gobierno justamente es, oiga, si yo estoy acá en 2025, déjeme utilizar este espacio, déjeme utilizar digamos, esta diferencia para volver a endeudarme. Y ahí digamos que es el tema en el cual evaluamos la conveniencia. Ahora, este balance fiscal, este panel B es el balance fiscal neto y un poco lo que nos está diciendo justamente es el tema de ingresos y gastos, ¿no? Y fíjense que en este caso negativo quiere decir que estamos gastando mucho más de lo que nos ingresa. Entonces, las metas de inversión social, un poco lo que nos decían justamente, es, oiga, en 2022 vamos a estar llevados, vamos a estar muy complicados en pandemia. Nuestro balance primario va a ser de casi menos 5 puntos del PIB y fue entre menos 1 y menos 2%. Entonces, fíjense que ese es el argumento actual del gobierno para decir, oiga, dado que nosotros hemos planteado que vamos a estar más endeudados, que vamos a gastar más dinero, pues ahorita en 2025 déjeme utilizar ese espacio, ¿no? Esa es básicamente la discusión cuando se nos habla de adelantar la regla fiscal. Entonces, bueno, acá justamente ya como observatorio entramos a la evaluación del adelantamiento de la regla fiscal. Lo primero es que, fíjense, tal cual como les mostré en las proyecciones de ingresos, que acá lo que nos están planteando es suplir necesidades de corto plazo, que 2025 tenga dinero como tal y luego el recaudo de, digamos, esa ley de financiamiento se va a caer. Entonces, justamente acá hay pues, como muchas cosas en la vida, incluso en la economía misma, hay un trade-off, una sustitución entre corto plazo contra sostenibilidad fiscal. Entonces, el nivel proyectado de deuda máxima 2021 no se cumplió, afortunadamente, y subir el endeudamiento hoy parece una decisión coyuntural y es básicamente ausencia de recursos para el PGN de 2025. Esto, como ustedes han visto, este año tuvimos ley de aplazamiento de gastos, probablemente al final, digamos que el PGN de 2024 sea menor que lo que nos han dicho, incluso descontando esos 20 billones. Y un poco, pues también lo que se ha dicho es, oiga, si no se va a gastar la plata de 2024 y por ende 2025, probablemente el PGN que muchos hemos
hablado que quizás las cifras están demasiado elevadas. Entonces, un poco el tema es, si usted no se está gastando la plata, ¿para qué nos vamos a endeudar? ¿No? ¿Para qué nos vamos a endeudar más? Entonces, es un poco una de las cosas que decimos. Y claro, fíjense que acá lo que nos están diciendo es, vamos a subir el nivel de deuda un poco más arriba del nivel prudencial, pero esto genera incentivos para que todos los gobiernos a futuro pues suban su nivel de deuda y el argumento siempre va a ser el mismo, siempre va a ser, me falta dinero, se proyectó en el pasado que me van a endeudar más, déjenme endeudarme más y luego voy a llegar a nivel prudencial. El problema de esto es que pues evidentemente endeudarse mucho tiene su costo. Y el segundo, justamente hablando de costo, el segundo punto que analizamos es que el pago de intereses de la deuda pública hoy en día asciende al 60% del servicio de la deuda, ¿no? Entonces, fíjense que de 2013 a 2025 acá tenemos cuánto estamos abonando a capital y cuánto estamos abonando a intereses. Entonces, se comporta exactamente o parecido a usted se compra una casa y usted abona una parte a capital y otra parte a intereses. Fíjense que en 2024-25 lo que estamos diciendo es, oiga, estamos pagando el 60% de lo que estamos abonando a intereses, no a capital. Entonces el punto acá es, claro, nos vemos como una sociedad que está muy endeudada, que está pagando mucho servicio de intereses. Si nos sobreendeudamos, pues vamos a financiar el gasto o una parte del gasto 2025, pero vamos a pagar más intereses al futuro. Si esta barra naranja empieza a crecer y se empieza a comer justamente el tema de capital, esto lo que nos está diciendo es, oiga, nos está costando mucho pagar la deuda pública, pero además esto es sacrificio futuro de inversión y de gasto en otros rubros. Entonces, ese es el segundo punto y básicamente de analizar los dos criterios decimos, si en pandemia no nos endeudamos, ¿por qué endeudarnos para corto plazo? Pero además ya en la composición de la deuda lo que estamos mostrando es que estamos pagando mucho en intereses. En términos de elaboración de la regla fiscal verde, en específico el gobierno propone que las inversiones verdes no sean contabilizadas en el balance primario neto estructural dentro de la regla fiscal. Eso estructural quiere decir descontemos los ciclos económicos. Y un poco toda la idea acá es, recuerden que estas reglas fiscales existen justamente para que el resto del mundo nos vea como responsables. No es muy claro porque simplemente decirle al resto del mundo, oiga, hay una parte, o sea, yo estoy endeudado acá, pero esta parte no la mire porque es verde. Eh, Eso en últimas, pues no se sabe si el resto del mundo vaya a ver eso como responsable o irresponsable. Y un poco pues lo que afirmamos es, oiga, pues Colombia es un país con múltiples necesidades de gasto público en muchos frentes, infraestructura, salud, educación, por mencionar algunos. Y un poco lo que decimos es, oiga, pues flexibilizar la regla fiscal creará incentivos futuros para relajar las restricciones con cada prioridad política. Luego va a llegar otro gobierno y va a decir, oiga, cuénteme todo lo que me estoy gastando, menos lo de educación. La apuesta va a ser educación para insertarme en el cambio de las inteligencias artificiales, por decirles algo. Entonces, claro, flexibilizar la regla, pues puede hacer que a futuro cada quien quiera modificar la regla, no lo vemos como conveniente. Y lo segundo, si ustedes la propuesta está ambigua en el sentido que no existe información concreta sobre los proyectos ni las actividades económicas que denominan verdes, ni tampoco sobre lo que nos va a costar como sociedad. Entonces, en últimas, esta parte de modificar la regla fiscal no la vemos conveniente porque en el mediano plazo vamos a pagar más intereses y vamos a estar moviendo pues básicamente los incentivos para estar siempre endeudándonos más y más. Acá seguimos con la parte de impuestos, que una parte la va a hacer Liliana y otra parte la voy a hacer yo. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a quienes están conectados. Voy a continuar con lo que les venía contando Mauricio, pero me voy a enfocar, pues obviamente, en la parte de carácter tributario. En materia de impuestos, en esta ley de financiamiento que contiene, como ya lo mencionó Mauricio, básicamente también una reforma tributaria dentro de sus articulados, vamos a analizar varios aspectos, los que posiblemente tienen mayor impacto, no solo en el recaudo para el Estado, sino también para los contribuyentes. Entonces, es importante mencionar que no hemos hecho pues un recorrido por absolutamente todos los cambios, pero sí por aquellos que resultan más relevantes. Entonces, pasamos a la siguiente, Mauricio. En materia de impuestos sobre la renta, que es tal vez uno de los cambios más significativos, tenemos
por lo menos 3 elementos para destacar. El primero tiene que ver con el cambio en materia de tarifas, donde se proponen unas tarifas de carácter marginal y progresivo. ¿Esto qué significa? Que a medida que aumenta la renta gravable, también se incrementa la tarifa, pero que esa tarifa adicional es por el exceso en el rango de renta líquida gravable, no sobre la totalidad, y eso es importante, digamos, a la hora de entender qué es lo que significa que sea tarifa marginal. Estas tarifas se estabilizarían a partir del año 2029, tal vez, donde arrancan para el primer rango que va hasta 6.285 VT, arrancan en 27% y se mantiene allí. Para el segundo tramo de renta líquida gravable va para aquellas personas jurídicas que obtienen más de 6.285 VT, pero máximo 120.000. Allí entonces la tarifa para el año 2025 sería del 34% y luego empezaría a disminuir hasta llegar al 30%. Y para aquellas personas jurídicas que superen ese umbral de 120.000 VT, entonces estaríamos frente a una tarifa que para el año 2025 empieza en 34 y luego disminuye a 33 y se estabiliza en ese 33%. ¿Qué ventajas tiene que esté estructurado por tramos, que sean tarifas progresivas y que además sean marginales? Lo primero es que no crean ese incentivo perverso para no crecer, y que esa es una preocupación generalmente cuando se hace modificación de tarifas que son de carácter plano. La segunda ventaja es que con esta medida se busca que los más pequeños efectivamente paguen menos y que los que tienen más capacidad contributiva pues efectivamente aporten más al recaudo. Sin embargo, esto también tiene pues unos efectos y los efectos son de pérdida de recaudo. Más adelante lo vamos a ver en uno de nuestros cuadros. Esa pérdida de recaudo puede alcanzar 5 billones de pesos solo en el 2025, si lo comparamos con nuestras cifras base. Ahora, ¿cómo se entiende por qué cuando Mauricio mostraba la tabla de recaudo parecía como que solo se pierden 340.000 millones de pesos de recaudo? Porque de alguna manera la tasa de tributación depurada empezaría a compensar esa diferencia, porque pasaría del 15 al 20%. Sin embargo, aunque esta tasa lo que busca es eliminar beneficios tributarios o restringirlos sin ir directamente beneficio por beneficio, sino en el global, de todas maneras surge una preocupación y es que esta medida desde la reforma anterior tiene una demanda, es decir, fue incorporada en el año 2022 en la ley 2277 y en ese momento tiene, bueno, varias demandas de inconstitucionalidad. Entonces habrá que ver qué pasa, si efectivamente se puede sostener o no. Ahora, ¿qué es importante mostrar aquí? Mauricio, si pasamos diapositiva, por favor. Como pueden observar, este es el cuadro del que les hablaba. Nosotros hacemos un estimado en el observatorio donde con la tarifa plena y además plana que tenemos en la actualidad en la normativa, que es un 35% con independencia del tamaño de la empresa, pues se perdería un recaudo de 5 billones. ¿Por qué? Porque en esta propuesta la disminución es para todas las compañías, sean pequeñas, medianas o grandes. En algún momento nosotros en la propuesta que presentamos de una reforma más equitativa y progresiva, no buscábamos que esa tarifa se disminuyera para la totalidad de las empresas, sino solo para las más pequeñas. Ahora, la razón por la que se plantea esta disminución para la totalidad también está anclado a otro elemento que vamos a analizar en un momento y es el tema del régimen simple. Vale la pena insistir en que esta pérdida de recaudo pues más o menos se compensa si se puede implementar adecuadamente la tasa de tributación depurada. En la siguiente gráfica vamos a ver de manera integrada qué es lo que tenemos hoy en día en recaudo, cómo se comportaría la tasa con la propuesta de ley de financiamiento y cuál era la propuesta que teníamos nosotros en nuestro informe anterior. Entonces, como pueden ver en la línea continua de color azul, esa es la propuesta del gobierno, es que esa tarifa se vaya incrementando a medida que aumenta la renta gravable. Nuestra propuesta en el informe anterior es la línea naranja punteada, donde también manteníamos esa tendencia progresiva de las tarifas y además también en función del valor de la renta gravable. Pueden ver una línea punteada negra, que es la tarifa mínima que se estabiliza en un 20% para todas las compañías con independencia de su tamaño. Y en la línea continua roja pueden observar que a medida que los ingresos de las compañías aumentan,
la tasa efectiva de tributación tiende a disminuir. Y precisamente por eso la existencia de tarifas progresivas puede ayudar a que sea más equitativo y, por supuesto, más progresivo el sistema tributario. Ahora, ya les había mencionado que esto se combina un poco con el régimen simple y se los vamos a mostrar como en 3 momentos. ¿Qué hay hoy? ¿Qué fue lo que se propuso en el proyecto de financiamiento? ¿Y qué es lo que nosotros consideramos que debería pasar con este régimen? Actualmente es un régimen que se creó para promover formalización empresarial, formalización laboral, que estaba dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, pero que en el fondo no le daba cobertura a todas las medianas, que tiene un umbral de ingresos para pertenecer y para permanecer en el régimen que está alrededor de los 100.000 VT. Y digamos que pareciera que no se ha cumplido la finalidad de este régimen en términos de formalización empresarial y pues en términos de formalización laboral, no sabemos. En la práctica, lo que nos hace falta son datos para saber qué tanto ha contribuido este régimen o no a la formalización, o si precisamente ha permitido que algunas empresas en apuros puedan cumplir sus obligaciones tributarias gracias a que se simplifican los procesos y también a que se disminuye la carga impositiva. Entonces, están las dos caras de la moneda, quienes dicen esto no ha cumplido para nada, otros que dicen sí, esto le ayuda al pequeño empresario, también a los emprendedores, razón por la cual luego les voy a contar qué consideramos nosotros desde el observatorio. En la ley de financiamiento, ¿qué se propone? Eliminar este régimen, o sea, no modificarlo, no ajustarlo, no, eliminarlo a partir del año 2026. ¿Y qué consideramos nosotros desde el observatorio? Que no es conveniente la eliminación del régimen, que este régimen lo que debería tener es un proceso de análisis, de ajuste, para que se enfoque en los más pequeñitos, en los microempresarios, en los emprendedores, y proponemos un umbral ya no de 100.000, sino de 44.769 VT. Esto lo pueden consultar en nuestro informe 56, pues en más detalle, pero la cifra no es caprichosa, obedece a las microempresas de mayor tamaño, valga. Eso era muy raro, pero recuerden que las microempresas, las pequeñas y las medianas se clasifican según sector empresarial entre comercio, industria y servicios. Entonces lo que hemos tomado es el umbral más alto de esas 3 categorías para que queden cubiertas todas las microempresas de los distintos sectores. Y lo otro, pues simplificar las tarifas. Y estamos hablando de un régimen que se espera simplifique las responsabilidades tanto formales como sustanciales del contribuyente. La idea es que efectivamente se le pueda facilitar la vida, que sea más fácil presentar sus responsabilidades, sus declaraciones, y que se le disminuya la carga tributaria. Entonces, nuestra propuesta, insisto, es que se simplifique el régimen en términos de tarifas, que se baje el umbral, pero que no se elimine. Porque, digamos, nuestra propuesta ya sustentada un poco con cifras, y aquí aclaro que este es un ejemplo estructurado para un mini mercado que tiene una tarifa específica que es del 4.4% para ese umbral de ingresos, pero queríamos mostrarlo con números para que se entienda mejor. Una persona que está actualmente en el régimen simple, que tiene unos ingresos brutos anuales de 730 millones, que sus costos y gastos aceptables tributariamente, es decir, los que puede efectivamente restar en su declaración, son de 511 millones, tendría pues una renta gravable de 219. Obviamente aquí estamos simplificando muchísimo, ya sabemos que el proceso de depuración es mucho más complejo, pero para que se entienda el ejemplo lo hemos presentado así sencillo. Esa persona hoy en el régimen simple tendría que asumir una tarifa de 4.4%, es decir, alrededor de 32 millones de pesos. Y con eso estaría cubriendo no solo el impuesto de renta, sino también el impuesto de industria y comercio, su complementario de avisos y tableros, la sobretasa bomberil, que están integrados hoy en día en el régimen simple. Si nosotros ponemos ese contribuyente en la nueva regulación bajo la ley de financiamiento, donde efectivamente hay una disminución de la tarifa general de régimen ordinario, pasa del 35 al 27, ese mismo contribuyente tendría que pagar 59 millones de pesos en impuesto de renta y además, adicional a esos 59 millones, tendría que pagar su impuesto de industria y comercio, su sobretasa bomberil, su complementario de avisos y tableros en impuesto de industria y comercio, es decir, se le encarecería muchísimo el tema de responsabilidades tributarias. Digamos. Otro tema que ha sido de mucha discusión en medios en estos días con motivo del proyecto de ley
es el incremento de la tarifa de ganancias ocasionales, que pasaría para las ganancias ocasionales en general del 15 al 20 y para aquellas que son por rifas, loterías, apuestas, pasaría del 20 al 25%. Es decir, en ambos casos se incrementa un 5 puntos porcentuales. Con este cambio, sumado a pasar el último tramo de renta de naturales de 39 a 41% en tarifa, el gobierno estima que puede obtener 0.9 billones de pesos en recaudo. Esta, digamos, es una proyección de recaudo conservadora, si se tiene en cuenta cuando nosotros hacemos nuestros cálculos desde el observatorio, la posibilidad de recaudo puede llegar hasta 4.3 billones en ganancias ocasionales, porque lo que hacemos es las ganancias ocasionales que se están pagando, que se pagaron en 2022, les subimos la tarifa 5 puntos porcentuales y ese sería como el potencial de recaudo. Pero no perdamos de vista que potencial no es igual a recaudo efectivo, sobre todo si se tiene en cuenta que gran parte de las ganancias ocasionales que se graban en Colombia tienen que ver con la transacción de activos fijos, en especial del sector inmobiliario. Si la gente se retrae y suspende un poco sus transacciones en materia inmobiliaria, puede pasar que el recaudo efectivo no llegue a lo esperado. El impuesto de ganancias ocasionales, aunque es un impuesto que en la normativa dice que es complementario al impuesto de renta, en la práctica es un impuesto que se presenta, se prepara y se depura por separado. Y si ustedes lo comparan, el impuesto de renta, por lo menos para las personas naturales, tiene tarifas progresivas, escalonadas, marginales, y en el impuesto de ganancias ocasionales no sucede lo mismo. El impuesto de ganancias ocasionales tiene una tarifa que es plana y que no consulta la capacidad económica total del contribuyente. Y eso tiene sus efectos, lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Si bien es cierto, como está hoy en día, sigue siendo no progresivo, pues al aumentar la tarifa se acentúa la situación de falta de progresividad de este impuesto, donde no se consulta la capacidad tributaria total o la capacidad económica total del contribuyente. Valga aclarar que esta gráfica nosotros la hemos elaborado a través de una microsimulación, es decir, a partir de la encuesta de hogares que publica el DANE, hemos microsimulado qué tanto se incrementaría el pago por concepto de ganancias ocasionales para esta población que respondió a la encuesta. Así que esto pues no necesariamente es una verdad absoluta, pero por lo menos para los contribuyentes que están mapeados en la encuesta, este sería el comportamiento, qué tanto se aumenta su tributación por ganancias ocasionales. Y como les mencionaba, lo que muestra el impuesto de ganancias ocasionales y lo que podemos apreciar en la gráfica es que es un impuesto que no consulta la capacidad contributiva total de las personas, porque ustedes pueden ver que contribuyentes con percentiles de ingreso más altos terminan asumiendo unas cargas que no son tan elevadas. Por ejemplo, en el percentil 80, la carga es menor que en el percentil 70 y eso no tendría sentido cuando hablamos de un impuesto que es complementario al de renta. Pero de nuevo, insisto en que los resultados pues los tenemos que tomar con cautela porque solo tenemos mapeada la población que respondió a la encuesta de hogares del DANE. Sin embargo, sí insistimos en que vale la pena que se evalúe la posibilidad de una estructura progresiva para las tarifas de ganancias ocasionales, en particular teniendo en cuenta que es un impuesto complementario al impuesto sobre la renta. Pasemos ahora a hablar un poco sobre el IVA sobre los juegos de suerte de azar operados por Internet. Esto pasaría de ser excluido a tener una tarifa general del 19%. La medida lo que promueve es la equidad o equilibrar el campo de juego entre los operadores que están localizados y los que funcionan online. Y de una vez permitiría aumentar el recaudo del gobierno de manera significativa. Los datos de Coljuegos muestran que en el 2022 los juegos operados por Internet llegaron a 27 billones de pesos en ventas. Si hacemos el cálculo simple, que es lo que pasaría, es 27 billones por tarifa del 19%, eso nos da más de 5 billones de pesos de recaudo. Sin embargo, el gobierno estima un recaudo más conservador de 2.1 billones. Y eso puede obedecer también al tema del manejo de IVAs descontables una vez se grave esta actividad, porque el operador tendría la posibilidad de descontar un IVA, entonces el recaudo total no sería exactamente ese, de 5 billones. Pero adicionalmente, esta medida podría conducir a que muchos apostadores tomen la decisión de usar plataformas en el exterior o migren a las apuestas ilegales. Entonces, podría pasar que por eso el recaudo estimado por parte del gobierno sea un poco más conservador.
Aún así, desde el observatorio consideramos que vale la pena que se equilibre este campo de juego entre los operadores y que esta medida pues, podría permitir un buen recaudo tributario. Hablemos ahora de otras medidas. En particular me voy a referir a la retención en la fuente sobre rentas laborales. Esta medida suena positiva para algunos contribuyentes, pero puede ser negativa para otros. ¿En qué consiste? Ya les había mencionado que para renta de naturales la tarifa en el último umbral subió de 39 a 41, pues aquí para retención en la fuente también conserva esa estructura, hay un aumento en la tasa de retención. Se elimina uno de los procedimientos de retención en la fuente. Para aclarar a qué nos referimos cuando decimos eliminación de procedimiento 2. Para calcular la retención en la fuente, por ejemplo, de un asalariado, tenemos dos alternativas. El procedimiento 1, donde tomamos el valor del ingreso, le restamos aquello que la ley permite, por ejemplo, los aportes obligatorios a salud, a pensión, si ese contribuyente tiene hijos dependientes o familia dependiente, solo para dar un ejemplo. Y al valor lo vamos a buscar en la tabla y le aplicamos el porcentaje. Esa es la primera alternativa, que sería la que queda vigente si se aprueba la ley de financiamiento, tal y como fue presentada. La segunda alternativa, que es el procedimiento 2, lo que me permite es promediar ingresos de los últimos 12 meses y también restar lo mismo que les dije ahorita, todas las posibilidades de ingresos no constitutivos de renta, también si tengo aportes a fondos voluntarios de pensión, solo para dar ejemplos. Y al final, con ese promedio, voy y ubico la tabla y tengo un porcentaje que voy a usar durante 6 meses. Para la mayoría de contribuyentes, ese porcentaje es más bajo que el porcentaje que resulta si se aplica el procedimiento 1 de retención. ¿Qué significa? Que esto le afectaría el flujo de caja a muchos asalariados y a muchas personas que reciben rentas laborales. ¿Qué es lo positivo? Que si uno no es muy planificador, que si uno no es tan ordenado como para ir guardando el dinero para presentar y pagar la declaración de renta, pues aquí tendría casi cubierto todo y no tendría que estar estresado el día de presentar la declaración buscando de dónde los recursos para el pago. Pero para aquellos contribuyentes que son más estructurados, que a veces hacen inversiones y demás, eso les va a limitar fuertemente su flujo de caja. Y el segundo aspecto que tiene esta medida, que es retención sobre cesantías, que por cierto va, digamos, en contravía de lo que dice la ley 100, porque en esta ley está expresamente definido que no se hace retención sobre cesantías, pues tendría un doble problema, porque primero le van a hacer retención a la gente sobre unas cesantías que van a ir a un fondo de cesantías sobre el cual no tienen control y solo pueden usar en determinadas condiciones, como quedarse cesantes o remodelación de vivienda, en fin. Pero además, el mes en que reciben esas cesantías, que las van a recibir, pero solo en el fondo, no las van a recibir palpables para sus gastos, van a tener un menor ingreso porque les van a hacer retención en la fuente sobre esas cesantías. Con esto pasaríamos como a la última parte, que tiene que ver con impuesto al patrimonio y con impuestos al carbono. Yo les voy a contar sobre impuesto al patrimonio y ya continúa Mauricio con la siguiente parte. En impuesto al patrimonio hay básicamente 3 medidas importantes. La primera es disminución de la base de 72.000 a 40.000 VT, es decir, que pasamos de cerca de 3.400 millones a 1.800, casi 1.900. Se incluyen las sociedades nacionales como sujetos pasivos. Esto lo vemos favorable en el sentido en que no los van a gravar sobre todos sus activos, sino únicamente sobre activos reales no productivos. Por ejemplo, esa persona natural que tiene un yate, una finca de recreo y la tiene a nombre de la empresa solo para sacarla de su impuesto al patrimonio, pues aquí, digamos, no tendría escapatoria. O paga como persona natural o paga la empresa, pero termina, digamos, combatiéndose un posible foco de evasión y de elusión en el país. La tarifa también, digamos, se crea un umbral adicional, un rango extra superior a 240.000 VT, y para ese nuevo rango, la tarifa máxima ya no sería de 1.5, sino del 2%. Con esto se podría obtener un recaudo que el gobierno estima 0.9 billones adicionales de recaudo. Nosotros, como ya lo mencionó Mauricio, pues con la información disponible, con las bases de datos que hay, lo que calculamos fue el recaudo para personas naturales, y en ese cálculo encontramos que se podrían obtener adicional al recaudo actual 0.4 billones, es decir, pasaríamos de 0.4 a 0.8. Por lo tanto, digamos que los estimados del gobierno, al considerar las sociedades del exterior y al considerar estos nuevos sujetos pasivos que serían sociedades nacionales, puede estar dentro de lo razonable en sus cálculos.
esta sería como la parte que yo les quería contar y Mauricio, te dejo con el impuesto al carbono. Bueno, muchas gracias, Liliana. Bueno, fíjense que hasta acá un poco al evaluar medida a medida con lo que nosotros tenemos disponible, básicamente un poco haciendo, si se quiere, una auditoría sobre lo que presentó el gobierno, decimos los números son razonables y los números, digamos, dan cuenta que es un recaudo, digamos, posible, ¿no? Entonces, ese es un mensaje, digamos, también para dar. Entonces, otras medidas, impuesto al carbono, de esto nosotros no tenemos como tal datos. El recaudo esperado por el gobierno son 1.3 billones en 2025 y más de 6 billones entre 2025 y 2030. Por supuesto, ese es el acumulado de todos los años. Positivo, puede contribuir a generar mayor recaudo, procura incentivar la búsqueda de energías y combustibles más amigables para el ambiente. Negativo, dado que el país recibe regalías de explotación de minerales, incluidos hidrocarburos y carbón, y recibe utilidades de Ecopetrol, los recursos de regalías y las utilidades de Ecopetrol, pues se verían afectados, ¿no? Entonces acá nosotros gran parte de lo que exportamos es, por supuesto, por hoy, justamente hidrocarburos y carbón, y pues si vamos a taxar esos, pues vamos a tener menos recursos y Ecopetrol va a tener menos utilidades. Entonces, pues eso hay que, digamos, compensarlo y podría generarse aumentos en algunos servicios relacionados que utilicen mucho combustibles, como por ejemplo el transporte, alimentos que utilicen transporte. Entonces, digamos que pues puede ser una medida que consiga dinero, pero pues puede tener unos efectos no deseables que pues habría que tener en el radar y evaluar y presentar como tal los cálculos de esto, cómo va a afectar costos, beneficios y demás. Por otro lado, dentro de los cambios normativos, básicamente lo que hay son recompensas por denunciar la evasión, el contrabando y el abuso en materia tributaria. Un poco voy a empezar por el último. Esta medida lo que es interesante es que básicamente lo que dice es, oiga, hagamos que los ciudadanos nos ayuden a ir por más dinero y esto, pues digamos, no es una sobrecarga sobre los contribuyentes que ya tienen, que ya están pagando recursos hoy, a ese nivel, digamos, es una medida bastante positiva. Pues por denunciar la evasión se dará una recompensa del 20% del mayor saldo a pagar que se liquide en la declaración tributaria. Entonces, fíjense que pues la recompensa está subiendo significativamente. Hoy en día es menos del 10%. Y por denunciar el contrabando, la recompensa equivale al 10% de la mercancía. Entonces, un poco acá lo que se quiere es normativamente hacer que los ciudadanos colaboremos, en este caso con la DIAN, en su papel recaudatorio. Bueno, poco, obviamente son muchas medidas, como les decía, esta es una ley de financiamiento que tiene justamente casi que reforma tributaria, cambio de regla fiscal y medidas normativas. Entonces, como conclusiones ya de todas las medidas y de haber hecho como este estudio, no consideramos conveniente las modificaciones sobre la regla fiscal, ¿no? ¿Y por qué? Como mencionábamos, flexibilizar la regla fiscal para cubrir necesidades de corto plazo, pues va a reducir la credibilidad de inversionistas en el manejo de las finanzas públicas del país. Y es un poco como el primer mensaje que queremos dar a este nivel. Segundo a esto, la composición del servicio de la deuda ya es bastante alta. Pagamos hoy en día 60% en servicio de la deuda al pago de intereses. Y en este contexto, subir el nivel de deuda incrementaría en el futuro aún más el pago de intereses, comprometiendo aún más los dineros disponibles para educación, inversiones y demás, ¿no? Tercero, plantear flexibilizar la regla fiscal en algún frente, en el caso que nos proponen hoy en día Verde, presenta un escenario donde los gobiernos futuros quieran flexibilizar las restricciones fiscales para cualquier otra prioridad y esto pues no lo vemos tampoco como positivo y tampoco es claro que el resto del mundo al momento de ver las finanzas públicas de Colombia diga, bueno, como están invirtiendo en temas verdes no hay ningún problema, eso pues no está aprobado. En relación con los tributos, en el proyecto de ley pueden considerarse favorables la imposición a IVA sobre los juegos de suerte y azar operados por Internet. Como mencionaba Liliana, esto nos da una equidad horizontal entre industrias. No tiene mucho sentido que si yo voy en físico pague y si me meto a aplicación no pague. Las tarifas marginales de renta de personas jurídicas y las recompensas por denunciar la evasión y el contrabando también las vemos como positivas. Mientras que hay algunos que no consideramos positivos, como eliminar el régimen simple, como mencionamos, no está absolutamente claro y probado si ha contribuido o no a la formalidad. En el momento de ciclo económico bajo que tuvimos, quizá el simple contribuyó a que algunas empresas que no recibieron sus ingresos pudieran igual pagar sus tributos.
Y tampoco vemos como positivo la retención sobre cesantías. Como decía Liliana, esto va a afectar mucho más el flujo de caja de personas, pero además que cesantías como tal, cuando uno declara renta, cesantías está exento. Entonces no es claro por qué yo voy a cobrar retención en la fuente sobre cesantías y luego renta no. Entonces parece una medida más de corto plazo para aumentar la caja del gobierno a costa de restringir a las personas. Y el tercero, que es algo que hemos venido hablando en los análisis en los cuales hemos visto que el tamaño del Estado ha venido creciendo, que cada vez, digamos, el Estado pues ha aumentado su gasto de funcionamiento y por la pandemia, digamos, el gasto de la deuda. Entonces, desde el observatorio consideramos que la búsqueda de recursos para financiar inversión social es necesaria, pero recurrir al sobreendeudamiento para obtenerlos no resulta conveniente ni en el presente ni a medida que paguemos más intereses en el tiempo. Entonces, y consideramos que es súper importante que desde el gobierno se implementen los cambios normativos necesarios para hacer una política de austeridad que permita recortar gastos de funcionamiento y priorizar las inversiones. Y con esto, pues terminamos. Estamos abiertos a preguntas y pues muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, Liliana, por esta explicación. No sé si alguien de pronto tenga alguna pregunta y puede ir alzando la mano para aprovechar que están Mauricio y Liliana aquí acompañándonos y nos podrían responder. Leonardo tiene una pregunta de la opinión de Cúcuta. Adelante, Leo. Buenos días, director y señora Liliana. Tengo estas inquietudes. Entonces, de aprobarse la reforma tributaria o esta ley de financiamiento a partir de 2025, el colombiano que recibe sus cesantías, ¿de cuánto tendría que, de cuánto sería ese descuento o ese tributo que tendría que pagar por recibir sus cesantías? Lo otro es lo de las ganancias ocasionales. No entiendo muy bien cuando se refieren a otras ganancias ocasionales. Si una persona recibe ganancias ocasionales por la renta de un inmueble, ¿qué pasa con esa renta en esa reforma tributaria? Y por último, gremios del sector energético han dicho que el impuesto al carbono o esa subida del impuesto al carbono va a aumentar las tarifas de energía, los tiquetes aéreos. ¿Qué hay de cierto que eso suceda con el aumento del impuesto al carbono? Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar por la pregunta sobre retención de cesantías y muchísimas gracias a Leonardo por sus preguntas. En materia de cesantías, lo que pasaría es que igual que se hace hoy en día cuando las personas reciben la prima de servicios, habría que buscar en la tabla el valor de esas cesantías y aplicarles retención en la fuente. Esa retención depende del valor de las cesantías, como depende hoy en día del valor de la prima, entonces puede ser un 19%, puede ser un 28%, puede ser un 33% y pues en caso extremo puede llegar a ser un 41%, que generalmente pues no llega a ese umbral, pero podría llegar, ese sería como el tope. Entonces, esas son las posibilidades. En términos de ganancias ocasionales, cuando decimos otras ganancias, señor. No, solo para mencionar, las cesantías, digamos, en la mayoría de los universos laborales, a veces pueden ser diferentes, es un salario adicional al año, ¿no? Entonces, acá Leonardo coge un salario de cualquier persona, justamente coges un salario al año, que es lo que se hace cesantías, y ahí aplicas lo que dice Lili, de acuerdo a cuánto equivale ese salario, ahí se mira si va a ser 41, Mecho cada uno de los valores de la tabla. Continúa, por favor. Bien. Cuando hablamos de ganancias ocasionales distintas, pues a rifas, juegas, loterías, en fin, estamos hablando, por ejemplo, de las herencias, estamos hablando de personas que tienen, por ejemplo, un apartamento, lo tienen, es suyo durante 2 o más años y luego lo venden y obtienen un valor superior al que pagaron. Entonces, no sé, un apartamento por el que yo pagué 400 millones y lo vendo en 600, esos 200 son ganancia ocasional a la que le subiría tarifa del 15, pasaría al 20%. El caso, por ejemplo, del alquiler de un apartamento no se trata como ganancia ocasional, eso se considera una renta no laboral y se declara en impuesto de renta con estas tarifas progresivas que tienen las personas naturales. Entonces, en este caso estaríamos hablando más bien de la venta de activos, de herencias, de donaciones que uno pueda recibir y a esas es a las que les pasaría tarifa de 15, se convertiría en 20%. Yo no sé, Mauricio, con impuestos al carbono, ¿respondes o respondo? Sí, pues Leonardo, el tema por supuesto es que al poner un impuesto, pues se altera todo el tema de
cuánto vale ese bien, la disponibilidad a pagar y demás. Hay una parte gigantesca en economía que se llama estudiar la incidencia del impuesto. Y es si yo pongo un impuesto, por decir algo, de 100 pesos, ¿quién lo paga? El productor, el consumidor, ¿eso qué afecta? Bueno, esa es una literatura gigantesca que justamente habría que mirar. Lo primero que yo diría es, claro, para mirar esos efectos deberíamos ojalá tener bases de datos anonimizadas, que nuevamente esto fue consignado en una reforma tributaria pues, anterior, y hasta ahora la DIAN no nos ha entregado como para estudiar los balances un poco más certeramente de cuánto están pagando en renta las compañías. Pero entonces todo este tema de si la subida de este impuesto va a subir energéticos y demás, lo que uno puede recurrir es a la evidencia, digamos, de mediciones pasadas y demás, y si hay transferencia. Ahora, esa transferencia es 1 a 1, es 20%, es 30%, es la parte que pues habría que hacer un ejercicio ya de medición y de evaluación superjuicioso, pero justamente es uno de los que en las bullets que pusimos mencionábamos que pues eso sí se cree que va a causar inflación en una serie de servicios y por supuesto generación energética sería de esos. Entonces, esos cálculos, nosotros como observatorio hoy no, digamos, no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Y pues justamente uno de los temas es si se va a hacer, es bueno que el gobierno nos dé todos los datos de cómo va a ser la transferencia y demás, dado que ellos tienen más datos y son quienes están haciendo este cambio normativo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta antes de darte la palabra, Jocelyn, de Gustavo Velosa del diario Nuevo Siglo, y dice, buenos días, ¿cómo analiza el observatorio que el gobierno con una medida inusual quisiera atar el presupuesto con una reforma tributaria inmediata buscando más recursos? Gustavo, ¿a qué te refieres con una medida inusual? Yo creería que se refiere a la ley de financiamiento. Bueno, si es ley de financiamiento, Gustavo, si no nos escribes, este mecanismo, digamos, está en la ley y esto realmente la ley de financiamiento, cada vez que un gobierno manda su PGN, su plan de gastos, si le falta una parte, se abre el espacio legal para la ley de financiamiento. Entonces, a ese nivel no es una medida inusual, digamos que es una medida que se ha utilizado antes. El presidente Duque, digamos, anteriormente también utilizó la ley de financiamiento en su momento. Y pues gobiernos anteriores también lo han hecho, ¿no? Entonces, a ese nivel no es inusual este mecanismo. Listo. Muchas gracias. Ahí ya seguirías tú, Jocelyn. Así Buenos que es la ley días, de Liliana. financiamiento. Sí, Perdón. buenos días. Mi pregunta va directamente para Liliana con respecto a las empresas que pertenecemos al régimen simple. Nosotros en el RUT tenemos una marcación especial donde pertenecemos al régimen simple, teniendo en cuenta en su exposición que en el 2026 este régimen ya se eliminará. ¿Cómo sería el proceso para nosotros los simples de pasar a ordinario, perdón, de simple a ordinario? ¿Sería ya un procedimiento directamente que tenemos que hacer nosotros como empresa o sería ya la desmarcación directa de la DIAN de cada compañía que pertenece al régimen simple? Bueno, en la ley, como es habitual, no queda estipulado el esquema procedimental, pero el gobierno tendría que elaborar y presentar un decreto reglamentario en el que quede claro si eso lo tiene que hacer cada contribuyente, actualizar su propio RUT, o si la DIAN tendría que hacerlo de oficio, haciendo la actualización de la totalidad de contribuyentes que estén en el régimen simple. Esto, por supuesto, asumiendo que el proyecto de ley es aprobado tal y como está en este momento. Entonces, dependeríamos de lo que diga el decreto reglamentario en términos de si lo hará individual cada contribuyente, que creo que no sería lo más sensato. Sería más razonable que se haga de oficio por parte de la administración, pero eso tienen que reglamentarlo. Listo, Liliana, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, Jocelyn. Por ahora no veo más preguntas. Sin embargo, les recuerdo que me pueden escribir hoy y podemos tratar de darle respuesta a lo que quieran preguntar para Mauricio o para la profesora Liliana también. Entonces, bueno, al final les envío todo. Muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Liliana. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Feliz día. Feliz día para todos, todas. Muchas gracias. Hasta luego.